Buenas tardes, muchas gracias por estar presente en esta sala KWS. Bienvenidos a este panel de prospectiva e innovación tecnológica. La primera disertación va a estar a cargo de Dalia Lewy. Dalia es ingeniera agrónoma y doctora en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido por mucho tiempo investigadora en el INTA, en el área de mejoramiento y biotecnología, y actualmente es la directora nacional de bioeconomía del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y también la segunda disertación va a estar a cargo de Alexandre García, que es biólogo molecular y tiene un PhD en agronomía. También ha trabajado mucho tiempo en investigación y desarrollo en la industria semillera y actualmente es director de negocios en Bioceres Crop Solutions. Así que es un gusto tenerlos a ambos aquí. Seguramente vamos a tener mucho que sacar de esta charla y empezamos con la de Dalia, por favor. La presentación, ¿no es cierto? Es esta. A ver, sí, pásale. Bien. ¿Sí es esta? Sí. Hola, sí. Buenas tardes, muchas gracias, Fabiana, por la presentación. Muchas gracias a Presid por invitarme a disertar en este panel sobre perspectivas en innovación biotecnológica. El título de la charla que voy a dar es Perspectivas en innovación biotecnológica, su regulación y cómo acompañar a las entidades biodesarrolladoras. Como comentó Fabiana recién, mi gestión en el Ministerio como Directora Nacional de Bioeconomía comenzó en mayo del 2020, plena pandemia, todo virtual, pero aún así pudimos trazarnos ejes y objetivos concretos para poder ir logrando su concreción a lo largo de esta gestión. Principalmente respecto a los biodesarrollos, a los biodesarrolladores, como nos gusta llamarlo, a las entidades biodesarrolladoras, encontramos que había tres cuestiones fundamentales para resolver. Una era la actualización regulatoria respecto al marco normativo para los organismos genéticamente modificados. Respecto a la regulatoria, pero en otro orden de cosas, consolidar la normativa de New Breeding Techniques, que incluye la edición génica, y fomentar el desarrollo local. Por eso, en la intersección de estas tres cuestiones se ubica el biodesarrollo. No voy a leer todo esto porque es mucha letra y los voy a aburrir, pero quiero mencionar los principales ejes de la formulación de políticas públicas en función de estos tres objetivos planteados, y es sostener la biotecnología como política de Estado, como viene siendo desde hace 30 años, generar inversiones y promoverlas, promover la incorporación de nuevas tecnologías, sostener y mejorar el sistema regulatorio, fomentar la innovación y el desarrollo de diferentes cultivos, generar políticas de desarrollo. Especialmente acá me voy a detener porque es importante orientar a las economías regionales, facilitando la incorporación de nuevas y mejores tecnologías en los procesos productivos, y promover y acercar el uso de tecnologías a todos los sectores productivos. Respecto a la revisión de las normativas, verán en el cuadro que está en la pantalla que el marco normativo respecto a la biotecnología y a los organismos genéticamente modificados en Argentina se rige mediante resoluciones. Hay resoluciones para OGMs vegetales, animales y de microorganismos. Respecto a los vegetales, hicimos una revisión y una renovación de las normativas. Ya ven que, por ejemplo, la primera resolución, que es la 45 del 2022, es la más reciente. Y la verdad que estas revisiones nos llevaron muchísimo tiempo. Tienen un código QR que si logran captar, los lleva directamente al sitio
de la página web del Ministerio, donde están desplegadas cada uno de estos hipervínculos para ver cuáles son las normativas y los lineamientos respecto al tratamiento de OGMs en Argentina. Una de las primeras cosas que hicimos en 2020 fue hacer un relevamiento de los grupos de trabajo de desarrolladores locales en biotecnología agropecuaria. Hicimos muchas preguntas, pero aquí les voy a traer únicamente un resumen de 2 o 3 que considero relevantes para esta disertación. Una de las preguntas era el tipo de organismos con los que trabaja el grupo. Estamos hablando de entidades públicas y privadas locales en biotecnología. El 63,6% trabaja en vegetales, un 27,3% en microorganismos y un 9% en animales genéticamente modificados. Otra de las preguntas que hicimos fue ¿con qué fenotipos están trabajando? ¿Cuáles son los fenotipos de interés buscados en sus desarrollos, en sus investigaciones, en sus avances? Y respecto a vegetales, no sé si ya llega a leer en la pantalla, pero la respuesta con más ítems es la tolerancia a estrés abiótico, seguida por la resistencia a patógenos, la calidad industrial, tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos, rendimiento, calidad nutricional y otras. Para microorganismos estaba dividido entre promotores de crecimiento, antifúngicos, expresión de antígenos en virus y otros. En animales, los que son los menos, era producción de carne y leche, aumento de la producción de carne y leche, algunos de interés deportivo, como los de polo, y el aumento en la tasa de crecimiento. Entonces, todas estas preguntas que hicimos en este relevamiento, teníamos unas 14 preguntas más, que para no aburrirnos no las puse acá en la pantalla, nos llevó a pensar que hay muchísimos desarrollos locales y estos desarrollos necesitan el acompañamiento para que puedan llegar a ser innovaciones concretas, tomando al término innovación como aquel producto que llega a ser utilizado por quienes deben hacerlo, ya sea mediante una transacción comercial o cualquier otro tipo de transacción, pero que tienen una utilidad y son utilizados. Entonces, acuñamos este concepto de bioinnovación, es decir, vamos a promover la innovación en los desarrollos locales y esto es, si es innovación mediante biotecnología, claramente es una bioinnovación. Entonces, la constitución, la creación de este área de bioinnovación dentro de esta Dirección Nacional de Bioeconomía lleva por objetivo el acompañamiento en la previsión de los caminos tecnológicos y regulatorios de los biodesarrolladores para concretar esas innovaciones. Entre otras cosas, este área de innovación se propone asesorar a investigadores y desarrolladores locales en funciones regulatorias, fortalecer capacidades regulatorias en instituciones públicas y privadas a través de capacitaciones, difundir el marco regulatorio vigente para las distintas áreas, fomentar su cumplimiento, incrementar la participación y el diálogo de todas las partes en el avance del proyecto, articular y vincular a los desarrolladores e investigadores con entidades para la elaboración de proyectos y productos y generar instrumentos de financiación para el abordaje de los ensayos regulatorios. Por supuesto que son objetivos bastante pretenciosos y no se pueden lograr todos de la noche a la mañana, pero son nuestros ejes para la gestión y para la formulación de políticas públicas. Este área de innovación está formulada y está diseñada en cuatro actividades principales. Una es la del acompañamiento de los proyectos, otro es generar un banco de conocimientos y de investigación, otro es promover fuentes de financiamiento y acercar fuentes de financiamiento existentes y el seguimiento y la evaluación de los proyectos. Obviamente, si hablamos de biotecnología, hablamos de organismos genéticamente modificados
Y también tenemos que hablar de New Breeding Techniques que incluyen la edición génica. La edición génica, como ustedes habrán escuchado y seguramente habrán leído, es una nueva tecnología, bueno, nueva, ya no es tan nueva, pero bueno, es una de las tecnologías que irrumpió hace 10 años en el ámbito científico, tecnológico, académico, y que está generando un punto de inflexión en los desarrollos biotecnológicos, tanto a nivel agropecuario y quizás primero en salud, pero en todos los ámbitos biológicos tiene sus aplicaciones sumamente interesantes. Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier recibieron el Premio Nobel de Química en 2020 por haber descubierto el mecanismo de CRISPR-Cas, que es el mecanismo molecular que permite la edición génica. Más adelante seguramente Alexandre se va a explayar un poco más en algunas cuestiones referidas a la edición génica, pero es la tecnología, no quiero decir de moda, pero sino en expansión en este momento en la mayoría de las academias e institutos públicos y privados que desarrollan biotecnología. Y una de las sentencias, uno de los comentarios que hizo Doudna en un artículo es que las aplicaciones más impactantes del CRISPR para muchos de nosotros van a estar en el sector agrícola, al menos en el corto plazo, ¿sí? Y de hecho ya hay desarrollos que están en el mercado que derivan de la aplicación de este tipo de tecnologías. El tratamiento de las New Breeding Techniques y la edición génica en el mundo es un capítulo también en expansión. Argentina fue pionera en generar una normativa respecto al tratamiento de los productos derivados de la aplicación de este tipo de tecnologías. Y en este mapa se ven en distintos colores cómo actualmente es el tratamiento de la edición génica en el mundo. Ven en el mapa, por supuesto, en verde, Argentina, que luego fue seguido por otros países que tomaron los mismos criterios, como Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos también tienen sus propias normativas para tratar este tipo de tecnologías. Japón, Filipinas, Nigeria, India, Kenia y otros países más, Israel también, y Australia también tiene un abordaje positivo de este tipo de tecnologías. En algunos países la discusión sobre si los productos derivados de la aplicación de la edición génica van a ser tratados o no como organismos genéticamente modificados aún está en discusión. Son los países que están en rojo. Los que están en amarillo y los que están en rojo, por ahora están tratando a los productos de edición génica como si fueran OGMs, pero bueno, hay movimientos allí, especialmente en Europa. Argentina, como les dije, es pionera en el abordaje de una normativa específica para los productos de edición génica. Esto fue en el 2015. Y también es muy activa en las conversaciones y en los diálogos multilaterales. Es así que hay 2 declaraciones muy importantes presentadas ante la OMC acerca de la importancia y la relevancia de las técnicas de edición génica para lograr el mejoramiento de cultivos, especialmente en estos ámbitos agropecuarios. Como les decía, el marco regulatorio, la Argentina, acá hay algunos hitos. En el 2013, en CONAVIA, que es la Comisión Nacional Asesora en Biotecnología Agropecuaria, comenzó a tratarse el tema de la edición génica para ver cuál iba a ser el abordaje que se le iba a dar. En 2015 fuimos el primer país en tener una normativa acorde específica para las NBTs, incluyendo la edición génica.
En 2009 se avanzó sobre normativas específicas, pero también para animales y para microorganismos. Y ya en el 2020, en la actual gestión, se hizo una revisión y un ordenamiento unificando todo lo referido a la edición génica en una sola normativa y separándola absolutamente de todas las normativas vinculadas a los organismos genéticamente modificados. Algunas características a destacar de la resolución 21 del 21, que es esta resolución, esta normativa que unifica todos los criterios para la edición génica, es que es un procedimiento para determinar si un producto obtenido por alguna de las técnicas que se llaman New Breeding Techniques podría estar alcanzado por la regulación de OGMs o no. Y en este sentido, lo que se toma como base, como divisoria de aguas, es la definición de organismo genéticamente modificado del Protocolo de Cartagena, que es un protocolo que a nivel mundial, en donde todos los países aceptan esa definición de OGM. Entonces, la entidad desarrolladora trae su producto, el análisis se realiza caso por caso, es decir, cada vez se realiza el producto que traen con la pregunta si es OGM o si no es OGM. No hay una restricción a una lista determinada de técnicas, ya que dentro de la edición génica y dentro de las New Breeding Techniques hay unas 10, 15 y la lista sigue continuamente. Entonces, la normativa se organizó de manera que no haya un listado fijo de técnicas, sino que es en función de cuál es la constitución y cómo es ese producto obtenido mediante la intervención de alguna técnica determinada. Otra novedad, y esto es algo particular de nuestro país, que permite que la entidad desarrolladora pueda traer su consulta y su producto aun cuando está en estado de idea, es decir, una startup, una entidad emprendedora, un grupo de investigación público o privado puede traer y consultarnos sobre si ese producto hipotético a obtener sería o no un OGM. Y la CONAVIA le va a responder en forma potencial, porque ya que es un producto hipotético, se le va a responder su producto sería OGM cuando lo obtenga o no sería OGM cuando lo obtenga. Una vez que lo obtuvo, tiene que volver a hacer esa consulta y verificar, la CONAVIA le va a hacer todas las preguntas para verificar si ese producto obtenido tiene las características que había declarado inicialmente y si se sostiene esa condición de OGM o de no OGM. En la resolución, obviamente se abordan tanto consultas para animales, vegetales y microorganismos, y hay guías específicas que los solicitantes tienen que responder para poder que la CONAVIA pueda hacer su respuesta también. Como les decía, la divisoria de aguas en respecto a los criterios aplicados es la definición de OGM, y acá voy a un tema muy técnico y disculpen el tecnicismo, pero la definición de OGM de Protocolo de Cartagena es la que está en pantalla, que es cualquier organismo vivo que posea una nueva combinación de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. O sea, acá tenemos dos conceptos. Por un lado, que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna, que claramente sí aplicó edición génica, sí aplicó una tecnología de la biotecnología moderna. Pero por otro lado, tiene que tener una nueva combinación de material genético. ¿Y cómo se define una nueva combinación de material genético? Una nueva combinación de material genético es exactamente la definición que usamos para evento, ¿sí? Un evento transgénico, que es un evento que tiene una nueva combinación de material genético y que es un cambio producido en el genoma del organismo por la incorporación
en forma estable y conjunta de uno o más genes o secuencias de ácido nucleico que forman parte de una construcción genética definida. Es decir, si ese producto que traen para la consulta fue obtenido mediante la aplicación de biotecnología moderna, pero no tiene una nueva combinación de material genético y se demuestra molecularmente que así es, que no la tiene, entonces ese producto no se va a considerar un organismo genéticamente modificado. Ejemplos de desarrollos en el mundo. Hago un breve paneo de algunas noticias, por ejemplo, champiñones resistentes a la oxidación, una papa que también es resistente a la oxidación, unos tomates en Japón que tienen algunas características particulares, un maíz que tiene también una característica particular en su endosperma, un arroz genéticamente modificado, genéticamente editado en Colombia. Bueno, estos son algunos ejemplos de los, actualmente me arriesgaría a decir, de cientos o miles de desarrollos que están siendo abordados u obtenidos en el mundo. ¿Qué pasa en nuestro país? Desde 2015 hasta la fecha hemos recibido estas consultas en CONAVIA, que las llamamos instancias de consulta previa, ICP, ¿sí? Y bueno, al principio había poquitas, en 2015 hubo una sola, bueno, y después fueron incrementándose. Y fíjense que actualmente en 2022, que estamos apenas pasando la mitad de año, ya recibimos 8 y tenemos otras 6 que recibimos este último mes que todavía no respondimos. Quiere decir que esto tiene una tendencia, podemos ver que creciente. Y es interesante el tipo, también les comento el tipo de organismo, si es vegetal es la parte verde de la torta, si es animal es la parte celeste y si son microorganismos es la parte amarilla. En total casi un 70% son vegetales. Pero lo más interesante aquí es el origen de la entidad solicitante. Fíjense en el gráfico que ustedes tienen a la izquierda, el 73% de las instancias de consulta previa recibidas son entidades desarrolladoras nacionales, ¿sí? Un 23% son extranjeras y un 4% son entidades mixtas. En relación al tipo de entidad solicitante, el 58% son públicas, el 35% son privadas y el 7% mixtas. Y quiero resaltar esto porque es bastante diferente la situación respecto al uso y a la, diría, podemos poner entre comillas, democratización en el uso de esta tecnología, que vemos que es ampliamente utilizada por entidades nacionales. Hablé bastante de la edición génica y de las ICPs y de las normativas, pero en el ámbito regulatorio tenemos otros desafíos que estamos abordando. El concepto de familiaridad e historial de uso seguro es un concepto que tomamos y que aplicamos en las evaluaciones de organismos genéticamente modificados, ya digamos, prácticamente de rutina. Los casos de molecular farming también se están repitiendo, los casos que llegan a CONAVIA y que estamos abordando y nuestra normativa está preparada para poder abordarlos y poder hacer los ensayos respectivos. Una palabrita que quizás no les suena, el xenotrasplante. El xenotrasplante es la utilización de órganos, tejidos o células de animales para su utilización en humanos, justamente para resolver cuestiones médicas. Y el xenotrasplante está tomando un auge bastante interesante. Habrán oído el caso del trasplante de corazón de cerdo a humano que se realizó en Estados Unidos en enero de este año. Nosotros desde el 2020 generamos una mesa
de coordinación de xenotrasplante, que es una mesa interdisciplinaria, en donde se abordan todos los temas regulatorios de bioética, de comunicación y científico-técnicos relacionados al uso y de animales genéticamente modificados o editados para el xenotrasplante. Así que estamos anticipándonos para tener un marco regulatorio adecuado para cuando sea el momento de poder realizar efectivamente este tipo de prácticas en nuestro país, podamos acompañar. Otra de las cosas que quisimos mejorar es la comunicación con el público y especialmente con las entidades desarrolladoras. Y generamos un buzón de consultas directo que está en la página web del Ministerio, en donde directamente cualquier entidad puede entrar y hacer una consulta directa que nos llega y se les responde en el término de una semana o 10 días, para ver si su producto es regulado o no. También generamos documentos de divulgación. En este caso es un documento desarrollado por miembros de CONAVIA acerca de los cultivos genéticamente modificados y todos los aspectos vinculados a este tipo de desarrollos y productos que el público en general pueda preguntar, están respondidos en ese documento. También hicimos un análisis exhaustivo sobre el estado de las normativas y la regulación de la edición génica, partiendo desde una situación generada en Europa, en la Unión Europea, por este tipo de regulaciones, por no decir sobreregulaciones. Y hicimos un análisis exhaustivo que, si pueden captar el código QR, pueden acceder a ese sitio. Bien, como conclusiones de esta gestión y de esta charla que quería compartir con ustedes, puedo decir que tenemos proactividad en la revisión y la actualización de las normativas según el estado del arte, que es el estado de la ciencia y la tecnología, que la biotecnología agropecuaria como política de Estado se sigue sosteniendo en esta gestión, que tenemos un acompañamiento a los desarrollos locales, que estamos especialmente dedicados para que puedan avanzar, y que la normativa sobre New Breeding Techniques, incluyendo la edición génica, da certidumbre a los grupos de trabajo locales, y esto se observa en la cantidad de desarrollos y consultas realizadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Dalia. Continuamos con la presentación de Alexandre y después, al final, las preguntas. Les recuerdo que pueden hacerlas por WhatsApp al teléfono 341-3092-986. Repito, 341-3092-986. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy brasileño, entonces no hablo muy bien español. Iré a hacer el mejor posible, pero muchas palabras serán portuñol adaptado y disculpas por eso. Hoy quiero pasar a vos una idea más de productos que están a camino y un cuestionamiento mucho de la innovación que nosotros estamos entregando en biotecnología vegetal. Aqui há uma questão porque vou tratar de temas de tecnologias de outras empresas privadas, então quero só garantir que a informação que tenho acá é uma informação pública e se cambia ou se alguma empresa me contesta, não passa nada. Então que esteja claro para todos. E bem, me gostaria de correlacionar e fazer uma introdução com a produção global de alimentos, de granos principalmente. E aqui o que me chama a atenção é qual é a produção. São 4 as mais grandes: maíz, trigo, arroz e soja. E aí como está concentrada esta produção, sim? Mirem. E depois veremos as tecnologias, o quão relacionadas estão com a produção e como estão distribuídas. Mas hoje, por as 5 maiores países, por cada cultura,
representam mais de 50%, por exemplo, em trigo, está concentrada em 5 países do mundo. Em soja, 90% da produção está concentrada em 5 países. Em maíz, 70% da produção está concentrada por todo o mundo. Isso é uma questão muito importante. Primeiro, como estão distribuídas as inovações, queremos falar, mas por temas de segurança alimentar também, de segurança alimentar. E é importante poner quais são os pilares da segurança alimentar, porque a biotecnologia, ao fim do dia, quer resolver estes problemas de segurança alimentar, que são disponibilidade de alimento, então como fazer uma produção que é suficiente para alimentar todo o mundo, como ter esta produção acessível a todos, e aí há 2 tipos de acesso, um é físico, como uma produção de Argentina irá hasta Brasil ou hasta Indonésia, ou como uma produção de China é consumida interno por todo o seu país. Há uma questão de acesso econômico, de o alimento estar acessível financeiramente para todos, e há uma questão de qualidade alimentar, de nutrição, de higiene. Então, bem, tudo isso pode ser ter fatores disruptores disso, e a biotecnologia visa justamente diminuir estes fatores disruptores. Então, quais são os objetivos de biotecnologia? Aumento de renda per se, e tudo o que está relacionado com produtividade por se, que irá aumentar a produtividade. Reduzir fatores restritivos que roubam a produtividade, e aí talvez sim poder fazer uma produção mais local e não concentrada em países, como está até agora. Qualidade alimentar para uma nutrição melhor e critérios da indústria. Bem? E hoje são 6 as tecnologias que são usadas em biotecnologias. A colega Dália falou de transgênicos, de GMO e de edição gênica, pero há mutação, que é muito antiga e hoje nenhum país as considera como OGM. Há também uma promessa muito grande por RNA interference, interferência de ARNI, ou small RNI e small peptídeos. Epigenética, que é controle em que não se altera o ADN e sim marcações de como este ADN é expressado, e por fim a biotecnologia sintética. Então tudo isso necessita de regulações, e não vou explorar todas, vou focar muito em inovações de transgênicos e edição gênica, pouco para complementar o que Dália recém falou. Então, bem, a pergunta que sempre questiono é: o que é entregado para nós o transgênico? Lembre, mire, acá há uma pequena lista, mas tudo isso se pode obter por biotecnologia. Bem, hoje os transgênicos, em números, estão em 29 países, ou seja, temos de 180 e tantos países no mundo, só 29 os cultivam, só 43 lo importam e lo consomem, e de todos os cultivos, de todas as culturas disponíveis, só 31 cultivos têm transgênicos. E, además, poucos desses 31 se foram bem sucedidos no mercado. O que tem hoje é soja, maíz, algodão e alguns outros. E isso está claro. Hoje, se mira quantos eventos há em maíz, 175 eventos de maíz transgênicos no mundo, que era o cultivo mais importante. Lembra da produção mundial? O mais grande é maíz. Depois, trigo, que é o segundo mais importante, só 2 eventos se lograram em trigo. Um nunca se foi comercial, que é tolerância a herbicida, e agora HB4 de Bioceres. E na arroz, que é o terceiro mais importante, só 7, e em soja mais de 50. Então, vejam como há uma desproporção entre investimentos em biotecnologia e a importância de los alimentos. E, además, o que se tem em pipeline das empresas são solamente eventos de tolerância a herbicidas e resistência a insetos. Não sei, algum aqui é produtor de granos? Alguém na audiência é produtor? Não? Ninguém? Ninguém aqui produz soja, trigo, né?
Bem, me gostaria de mirar aqui um pipeline de transgênicos das empresas. Então, hoje se hablam de o que temos de transgênicos para soja. Transgênicos puros, que é um gen de uma espécie que é colocado em outra. E aqui podem mirar, há uma lista com as empresas, o nome comercial, se já é uma tecnologia comercial, o nome, ou se não, o que é a característica quando no futuro não há nome comercial. Então, podem mirar que 80% é resistência a herbicidas e tolerância a insectos. E há alguns projetos muito chicos em roja de soja e talvez nematóide de cisto, que é um problema mundial. E também poucas empresas, e isso também chama a atenção. Quem está trazendo a inovação? Algo que Dália mencionou. Acá há, basicamente, empresas privadas, as grandes multinacionais, Corteva, Bayer, Syngenta, BASF, e algumas empresas menores, como Bioceres, que eu trabalho, DBN, que é China, e muitas poucas empresas públicas. Acá só o Embrapa, que é a única, o equivalente ao INTA de Brasil, que há uma possibilidade de um REN. Então, eu questiono muito esta inovação em biotecnologia de transgênico. E por que se passa isso, em minha opinião? Quero compartilhar. Primeiro, custos regulatórios. Para mim, este é o principal, porque os custos regulatórios são tão grandes que uma empresa só vai fazer uma inversão em uma tecnologia se pode capturar os ganhos. Então, porque os custos regulatórios são muito grandes, só as empresas grandes podem fazer e só para trades que terão uma abrangência global. E mais ainda, que podem ser o mesmo em mais de uma cultura. Então, e o que passa é justamente isso. Há em traits que eu hablo estándar, que se pode usar para tudo, e a resposta é a mesma em qualquer lugar que se vá, e que se pode otimizar seu uso, porque assim se pode recuperar mais seu custo, porque há uma abrangência maior. E aí, um pouco menos disso é a opinião pública, que ao longo de 30 anos de transgênicos há se cambiando, mas há muito para se cambiar. E aí o que me gusta muito a história é o caso de HB4, que é uma tecnologia de Bioceres, uma empresa argentina, fundada aqui em Rosário, por produtores de soja e outros granos. E esta empresa, até agora, é a única que, para mim, quebrou o paradigma de tudo isso que vem passando. Porque se fez uma regulação global de um trait a partir de uma empresa local, argentina. É um trait que não é estándar, ou seja, não é um trait que se pode pôr em qualquer lugar e ter uma resposta única. É um trait que veio de uma colaboração público-privada, com uma empresa privada e mais uma universidade, e se cambiou, ou está se cambiando, a opinião pública de transgênicos. Para quem não conhece, o gene HB4 é um gene de tolerância à sequia, isolado de girassol, e que se foi introduzido em soja e em trigo. E mais um paradigma, já que falei de trigo, é a segunda cultura de maior importância no mundo, é o único evento que está comercial hoje no mundo, é esse. E bem, este gen hace a planta manter seus processos biológicos em situações de estresse, e ao final do dia, não é uma planta que sobrevive ao estresse, mas é uma planta que produz mais depois do estresse. E como disse, uma colaboração público-privada. Hoje, essa tecnologia é a única de tolerância à sequia em soja e em trigo. E estes são os promédios depois de 10 anos de dados que estamos trabalhando com a tecnologia. Este é o impacto que temos em situações. Essa é uma tecnologia que quanto mais forte é o estresse, ou quanto menor é o rinde potencial, maior é seu efeito para as plantas. E bem, regulatório, isso sim passou algo, porque em princípio, como irão para ser
como com muitas empresas que falamos, mas a tecnologia da Argentina nunca será comercial. Não, nós sempre miramos uma aprovação global e usamos uma estratégia muito distinta das grandes empresas para lograr todas essas aprovações, que é um modelo colaborativo com empresas locais. E isso se foi muito bem sucedido e nenhuma outra nunca usou isso. E hoje em Soja, nós já teremos aprovação em 85% do mercado global de soja. Se pega de onde se produzem, mais de 90% está, e o que se falta ter é só Europa. E depois, para trigo, a primeira foi a Argentina, depois houve um caminho muito longo em Brasil para estas aprovações, e depois que o Brasil se aprovou, aí uma cadeia de aprovações que nos surpreendeu a todos, e agora a Austrália, FDA, que é talvez a referência no mundo, está aprovado, Nigéria e uma série de outras estão por vir. Então, é um caso de sucesso que sou muito feliz em compartilhar. E aqui uma coisa interessante que passou em Brasil é o câmbio de opinião pública, porque no momento em que houve a submissão para aprovação regulatória em Brasil, toda a indústria quedou contra a tecnologia e foi um rechaço tremendo. Eu estava em Brasília e tinha medo de ir à reunião que me matavam, porque era terrível. E bem, aí nós fizemos uma aprovação muito técnica, porque as agências reguladoras avaliam o produto tecnicamente e se mostrou a sua equivalência com o produto convencional. E aí a estratégia da indústria, a BIMAP é a indústria de pano em Brasília, biscoitos, panaderia. E sua estratégia foi, queriam fazer uma encuesta, um survey com o público para mostrar ao governo que o público não queria trigo transgênico. E aí fizeram isso e, para a surpresa, 70% das pessoas não ligavam. Estava bem para elas consumir trigo transgênico. E em Brasil, em Brasil todo é label. Você vai ao supermercado e compra um pano, tem que ter se há trigo transgênico. Então estão acostumados com isso. E bem, destas 70 pessoas que estão aqui, as 26% não comeriam nenhum transgênico, não é questão de trigo, é nenhum transgênico, e as 4% não têm ideia o que é transgênico ao fim do dia. Então, assim, o que passou foi, depois desta encosta, a indústria que estava contra passou a apoiar a tecnologia. Isso foi fantástico. Você vê, em um mês, era a pior coisa do mundo, e depois de 2 meses, era a salvação de produção de trigo no mundo. E agora há muitas outras em pesquisa de trigo. Então, há muitos novos projetos que estão por vir. Nós recebemos muitos contatos de colaboração para trigo, pelo fato que logramos, e creio que isso agora será um caminho para o trigo que por muito tempo quedou esquecido em la indústria. E aí falamos um pouco de edição gênica e qual é a promessa, e aqui são promessas porque há muitos projetos, mas só se compare 545 aplicações que no mundo, que é o que Dália falava que tuve aqui na Argentina 45, aqui só em plantas no mundo, 545 aplicações para saber se é regulado ou não, em 62 cultivos, e aqui é muito como frutija, qualquer tipo de consumo direto humano. 40 países estão fazendo consultas com projetos de edição gênica, e há uma distribuição muito grande, e a maioria que me gusta mais é projetos em qualidade alimentar. E a edição gênica tem um quesito muito grande que é específico para a sua cultura. Então, há uma possibilidade de trabalhar com todos os targets de biotecnologia, que é possível, e em situações locais, que não é necessário um trade muito grande. Então, para mim, é uma grande oportunidade. E aqui é como está distribuído. Miram que há uma equivalência, ou seja, arroz, que é muito importante na maioria dos projetos, mas há tomate, maíz, soja, trigo, colza. Então, há projetos espalhados por todos os cultivos e por todo o mundo. Inclusive a Europa, alguns países da Europa que sempre foram regulados estão trabalhando isso. Agora, este mapa que está mais ou menos como o de Dália, para mim é a principal
problema hoy, y ahí tenemos que ver, es regulatorio. Porque, mire, si algún país del mundo no considera ou considera como GMO, aí que passou? Que passou que todos esses projetos terão o mesmo destino do transgênico, solo com custos altos e tudo mais. Então, há que haver, e aí sim, como os bioreguladores com a inovação, há que haver uma harmonização. Para mim, não é possível que um país do mundo lo considere como GMO e outro não, sendo que é a mesma tecnologia, é tudo o mesmo. E aí, eu armo na hipocrisia que é, ok, estou em Europa, é GMO, mas quando me vou de vacações na Argentina, eu posso comer todo GMO que não passa nada. Então, hoje, com a globalização, é algo que não faz sentido para mim. E aí, uma iniciativa de Brasil e a Argentina, e Dali está acá, que para mim é muito boa, está sendo liderada por Argentina, é uma uniformização dos sistemas regulatórios. Porque de nenhuma maneira les digo que não é necessário haver regulação. Porque há problemas e por o tema do trigo que passamos, vimos quantas perguntas há do público e como é necessário estudar isso para garantir não a food security, mas food safety, que é seguro consumir. E então a Argentina e o Brasil começaram agora a ser um sistema universal em que uma aprovação em um país vale para outro, e creio que a inovação de bioreguladores tem que caminhar para isso, um sistema integrado do mundo em que no momento em que se ocorre uma aprovação é como automático em uma cadeia de países. Porque se não acontece isso, o que irá passar com edição gênica, com biologia sintética e qualquer outra das inovações é o mesmo que se passou com os transgênicos. E esta é minha mensagem final para concluir minha história. Ok? Graças. Muchas gracias, Alexandre. Les recuerdo que a los que no han hecho todavía las preguntas las pueden hacer por WhatsApp. Ahí está el número en pantalla, así que no te caigas, por favor. Y bueno, ya tenemos algunas preguntas. Vamos a empezar por Dalia, que son las que llegaron primero. Algo muy interesante de la charla de Dalia y que me quedó a mí es que desde hace mucho tiempo Argentina ha instituido la biotecnología como política de Estado y voy a preguntar primero, aprovechando la ventaja de estar acá, de qué importancia tiene la actualización regulatoria que se vio en este último tiempo y que comentaste muy bien, no solo para el país como exportador, sino también para los desarrolladores locales. Gracias, Fabiana. Sí, en realidad las normativas continuamente deben ser revisadas porque la ciencia y la tecnología avanza y nos pone desafíos. Entonces, la normativa tiene que acompañar a los nuevos desafíos científicos, tecnológicos. En este caso, comenzamos con la revisión de las normativas, como vieron en el cuadro, las de vegetales, y también en ese paquete de revisión, especialmente, quizás no sé en cuál de las dos querías poner énfasis en tu pregunta, pero para mí fue muy importante haber separado del todo la normativa de NBT respecto a las de OGMs. En otros países del mundo, si bien abordan el tratamiento de la edición génica o de las tecnologías de New Breeding Techniques, las normativas están como mezcladas y nosotros las teníamos un poquito mezcladas. Entonces, el hecho de decir hay una normativa de NBT y de edición génica que no se junta, no se toca y no, si bien el concepto que divide es el mismo entre OGMs y no OGMs,
fue muy importante y yo agradezco y aprovecho la audiencia y el podio para agradecer a los miembros de Conavia, que bueno, Fabián es una representante de ASA en Conavia, por el trabajo y el compromiso que tuvieron en este análisis, que lo hicimos en plena pandemia, con reuniones virtuales y otro Zoom, y otro Zoom, y otro Zoom, meses, no sé, 10, 20, 30 reuniones con discusiones hasta que llegamos a los acuerdos necesarios para tener una normativa adecuada y que nos conforme a todas, a todos, a los reguladores y a los desarrolladores también. Gracias, Dalia. Aquí tenemos un montón de preguntas, así que la próxima también es para ti. Y dice, la pregunta dice, si bien Argentina es pionero en muchas en normativa y regulaciones, las inversiones en investigación y desarrollo del sector privado son más bajas que en los países competidores, por lo menos en autógamas. Y la pregunta es, ¿cómo logramos incentivar las inversiones en el sector privado en un país donde se reconoce poco la propiedad intelectual? No sé si Dalia o Alexandre, quién de los dos, pero como tiene que ver, que decía, política de Estado, pues. Si quieres empezar, Alexandre, perfecto. Bom, primeiro, por tema regulatório, sim, e globalização, em Argentina é pioneira e lidera isso, pero se há país exportador de grano, de soja, de maíz e de trigo, não passa nada acá em Argentina ser uma regulação mais moderna e na Europa não. Então não há uma relação direta da inversão nacional com a regulação nacional, porque tem que pensar a níveis globais. Okay? E aí, a inversão local por o tema de propriedade, aí é tema cultural e que o governo tem que ajudar. Havia uma iniciativa muito cerca de respeitar a propriedade em granos, e agora saiu o ministro e parou tudo, e a indústria está tentando se unir por a indústria mesmo conseguir controlar a propriedade. E creio que, no fim do dia, se o agricultor não cambia sua cultura de respeito à propriedade, o que irá passar é que muitas das empresas não irão investir mais. Nem as argentinas, porque não coletam, e nem as internacionais. Tanto que Bayer já saiu da Argentina com soja, com suas tecnologias, e as empresas líderes de semilla hoje não querem fazer nenhum novo lançamento se não está dentro do sistema cerrado de propriedade intelectual. Então, para mim, é tema de cambio de cultura de agricultor e para este cambio há que haver enforcement grande e incentivo do governo no país. Gracias. No sé si querés agregar algo, Dalia. Y en realidad el tema de la propiedad intelectual, si bien es un tema regulatorio, no es un tema de mi área dentro del ministerio, por lo tanto casi que no me toca opinar sobre eso, pero sí, ciertamente hay menos inversión en autógamas que en alógamas, incluso en biotecnología a nivel global. También vos mostraste los números de eventos en maíz que superan ampliamente ¿no? en la cantidad de eventos de maíz respecto a los eventos de soja también. Y ¿no? de arroz. Y de arroz y de trigo. Y de arroz también. Ahí, claro. ahí viene la siguiente pregunta del público y lo engancho con eso, ¿no? Que la pregunta por ahí puede ser, si hay muchos más eventos en maíz porque es alógama que en trigo y en arroz, o por la percepción del público o por la propiedad intelectual. Y hay una pregunta del público que dice que cómo recibiría el consumidor la edición génica en hortícolas. Es para ti la pregunta, en hortalizas.
Muchas preguntas, una de cada vez. Por favor. Entonces, la primera de maíz. Para maíz, el mejoramiento que hace híbrido es mucho más fácil combinar eventos transgénicos porque não tem que fazer desarrollo. Se há evento transgênico em material e em outro, se combina, aí é híbrido, e aí sim, os 175 eventos, a grande maioria são combinações de eventos single que se vão ponendo juntos. Este é o primeiro. O segundo tema é, de novo, regulatório, e aí a aprovação regulatória para consumo, para food and feed, é simplificada comparada com cultivo. Alguns países não permitem cultivo, mas permitem consumo. E como a produção de maíz está concentrada hoje em Estados Unidos, China, que não, agora sim se permite, e aí tem muito mais, porque China agora permitiu o cultivo de transgênicos. Mas como o cultivo está aqui concentrado em países que se liberam, aí é mais fácil. Qual era a outra? E aí uma questão de comunicação ao público e se é transgênico ou não e quão seguro é isso. Para mim, a grande maioria das edições gênicas não são transgênicos, não são GMO, sim? E aí é case by case, caso por caso, mas a maioria não. E aí há que cuidar para como começar a comunicar edições gênicas ao público para que não tenha a mesma percepção de transgênico. Que para mim está equivocada, mas é percepção. Sí, quizás también comentar o aclarar que aquellos desarrollos que se consideran no genéticamente modificados también, además, podrían haberse obtenido mediante mejoramiento convencional, quizás con una mutagénesis al azar o por cruzamientos o cualquier tipo de mejoramiento convencional. Y entonces, en ese caso, no difiere de cualquier otro producto convencional. Por eso nosotros siempre decimos que solamente hay dos categorías. O hay OGMs o hay convencional. No hay una tercera lista, no hay una tercera categoría que es producto de la edición génica, ¿sí? Nosotros lo que dividimos y catalogamos es si ese producto va a entrar dentro del listado de OGMs o va a entrar dentro del listado de cualquier producto convencional. Gracias. Para Alexandre, el público pregunta por qué los costos regulatorios son tan altos y qué determinan que sean así de altos para los OGMs. Sí, hoy los paquetes regulatorios no son unificados. Entonces, se vai à Argentina, há checklist que tem que fazer. E aí, se vai à Europa, há outro checklist com requisitos totalmente distintos. Se vai a outro país, há outros requisitos. Então, a quantidade de requisitos não são uniformes, e não, alguns dados se utilizam, mas muitos não. A estrutura regulatória que tem que ter é global, porque a grande maioria dos países requer uma estrutura ou um parceiro ou uma entidade local para ser a regulamentação. Então, Bioceres, se não tem uma instituição firmada em Brasil, não pode desregular em Brasil. Então, tem que armar toda uma estrutura de companhia privada em países, e isso também não há sentido algum. Então, a quantidade de requisitos que não são uniformes e a necessidade de entidades locais, creio que são, e a estrutura de se manter em muitos países, que aumenta isso. Gracias. Y también otra pregunta que llega es que la persona que hace la pregunta dice que Brasil tiene desregulado harina, el trigo HB4 para harina, que si tiene contemplado en el corto plazo de regular también grano o para la siembra.
Sim, o que passou em Brasil como havia dito, a aprovação para consumo e para siembra, para cultivo, é distinta. Se pode ser junto ou separado. Nós não teríamos material adaptado em Brasil para ser os ensaios regulatórios, então optamos por fazer primeiro a aprovação só para consumo, e aí agora isso é público, já os ensaios regulatórios locais estão sendo finalizados este ano para se submeter o package para cultivo em Brasil também. E o tema de harina e não grano é uma coisa que também não é uniforme em todos os países, mas uma das perguntas de CTN-Bio era, bem, se está sendo uma aprovação para consumo, não para cultivo, e se importa grano, e um grano cai do navio ou de transporte, e se nasce um trigo transgênico, é um cultivo que não está aprovado. Então não pode trazer grano, tem que trazer harina só. Gracias. Aqui, sí. O que, por exemplo, não se passa, por exemplo, na Europa, porque na Europa, tudo que vai de Brasil à Europa é grano, e é só para consumo. E na Europa ninguém se preocupa se irá cair, ou para a China, que China nasce soja tão bem quanto. Também se vai, é só o grano. Então, é um exemplo de distintos entendimentos entre países. Sí, y de distintos enfoques regulatorios quizás también, ¿no? Por último, hay más que una pregunta, me parece que es un comentario, porque no sé si alguien de este panel lo puede responder. Es más que nada una opinión sobre la prohibición de la siembra de trigo HB4 en el ejido municipal de Gualeguaychú. Realmente me parece que aquí el tema regulatorio está cubierto, el trigo HB4 tiene el evento, tiene la aprobación comercial, y los demás temas creo que exceden a las personas que estamos aquí sentadas, y lo que podamos decir sería solo una opinión, por lo menos de mi parte, y no sé si Dalia y Alexandre quieren opinar, pero me parece que es un tema que nos excede a este panel. Sí, la aprobación de cualquier evento es a nivel nacional, porque las resoluciones que surgen del Ministerio con las aprobaciones de los eventos son nacionales. Y eso implica que que pasaron por las 3 instancias de evaluación. Una es la de Conavia, que evalúa el comportamiento y la bioseguridad del cultivo en el agroecosistema, es decir, su interacción con el ambiente agropecuario, productivo. La otra evaluación es la de SENASA, que evalúa la aptitud alimentaria. Y la otra evaluación es la de mercados agropecuarios. Después de estas 3 instancias evaluatorias, si las 3 tienen dictamen favorable, entonces la autoridad de aplicación puede avanzar con la resolución de aprobación. Todos los eventos que fueron aprobados tienen esas 3 instancias concluidas, y los expertos y las expertas que hacen ese tipo de evaluaciones son gente con muchísima experiencia, científicos, científicas con multidisciplinas que pueden concluir y asesorar a la autoridad de aplicación para que pueda tomar esa decisión. Así que yo creo que no hay más nada para decir en ese sentido. No hay duda sobre la seguridad de esos eventos. Gracias, Dalia. No hay más preguntas del público, así que a mí solo me queda agradecerle a los panelistas, la verdad que muy interesante la presentación, y a ustedes por estar ahí, por escucharnos y por estar presente en este Congreso de APRESID. Así que les pido un aplauso para los panelistas y nos despedimos. Hasta luego.